Bueno, nosotros habíamos visto que cuando teníamos un efecto indeseable, ¿sí?, que tenía forma de gradiente o covariable, lo podíamos neutralizar o anular a través de aparear las muestras en el test de hipótesis. En el caso del análisis de la varianza, ¿sí?, una manera de neutralizar efectos indeseados, ¿sí?, es a través de bloques. Cuando hablamos de la independencia de los datos, dijimos que los datos se deberían sortear indistintamente en todo el material experimental. Cuando hacemos bloques, nosotros sorteamos adentro de cada bloque cada uno de los tratamientos indistintamente, o sea, puede tocar ABC, BCBA, etcétera, dentro del bloque. Pero los bloques tienen un efecto fijo, se dice, o sea, los bloques son puestos. Por ejemplo, en el ejemplo de recién, cuando decíamos las distintas densidades, podríamos suponer que, por ejemplo, estuvieran esas densidades adentro de determinados rodales. Y que hay un efecto que causa la calidad de sitio de cada rodal que hace que crezca más, pero no la densidad, y se me confunde la densidad con la calidad de sitio. O sea, dice, sí, claro, el tratamiento D4 creció más, pero creció más, ¿por qué? Porque estaba en un rodal mejor, o sea, en un sitio mejor, que tiene mejor suelo, mejor exposición, mejor clima, etc. Entonces se me empieza a confundir el efecto del tratamiento que estoy evaluando, que era el distanciamiento entre los árboles, con la calidad de sitio, porque están en distintos rodales. Entonces, ¿cómo puedo hacer para neutralizar ese efecto? ¿Qué puedo hacer? Y si tengo distintos rodales, lo que puedo hacer es, dentro de cada uno de los rodales, ¿sí?, en vez de hacer repeticiones indistintamente, ¿qué hago? Pongo cada uno de los tratamientos, los sorteo adentro de cada rodal y uso el rodal como un bloque, ¿sí? El bloque no tiene sorteo, es un efecto fijo. Yo lo puse el bloque ahí, o sea, yo puse adentro del rodal 1 el tratamiento D1, D2, D3 y D4. Adentro del rodal 2 el tratamiento D1, D2, D3 y D4. Lo sorteo, pero adentro del rodal lo sorteo, o sea, no sorteo en cualquier lado, solamente en ese rodal. Entonces sé que en cada rodal tengo los 4 tratamientos. Esto me sirve ¿para qué? Para que dentro del rodal bueno respecto del rodal malo yo tenga los 4 tratamientos, por lo tanto el tratamiento está repetido, digamos, en todas las circunstancias. ¿Por qué insisto con esto? Porque sobre los bloques no se plantean hipótesis. Más allá de que puedo hacer un F y puedo decir si hay diferencia entre los bloques, pero la diferencia entre los bloques lo único que me ayuda a decidir es que efectivamente hubo un efecto de rodal o de lo que sea de bloque. Nada más que eso, no puedo hacer muchas más conjeturas. Bien, ¿cómo incorporamos ahora este factor bloque adentro de una tabla de análisis de varianza? Y se incorpora como un factor más. Se incorpora como una fuente de variación, se dice. Entonces, yo acá tengo la fuente de variación, tratamientos, que en este caso sería, como vimos recién, de 1, de 2, de 3. Tengo el total, tengo el error, y se incorpora acá un factor que se llama bloque. Y tiene su propia suma de cuadrados. ¿Sí? La suma de cuadrados para calcular el F, ¿sí?, va a ser la suma de cuadrados de los tratamientos dividida la del error. ¿Sí? Pero los bloques me restan grados de libertad. Ese es el efecto, el mismo efecto indeseado que tenía cuando hacía muestras apareadas. ¿Qué pasa? Pierdo precisión en la prueba nuevamente. ¿Por qué? Porque al bloquear,
¿sí? Pierdo grados de libertad. Cuantos menos grados de libertad yo tengo, es como que achico la muestra, ¿no es cierto? Es como que la varianza se agranda y es como que pierdo precisión en las conclusiones que pueda hacer sobre la prueba. Fuera de eso, si los bloques están bien hechos, ¿sí? O sea, si tenía sentido hacer bloque porque hay un efecto bloque, está ok. Ahora, si no lo hay y yo hice los bloques porque sí, porque se me ocurrió, lo único que hice fue perder precisión en la prueba. Entonces, no tiene sentido bloquear porque sí, porque pierdo calidad en la prueba. Si hay un bloque, tiene sentido. Eso se puede evaluar con un F, porque yo puedo hacer un F entre los bloques. Yo acá tengo un F que está calculado como el cuadrado medio de los bloques dividido el cuadrado medio del error. Arriba tengo el F tradicional que vimos antes, el cuadrado medio de los tratamientos dividido el cuadrado medio del error. El de abajo es un F de los bloques. Esto lo único que me sirve es para decidir si hay diferencia entre los bloques. Tuvo sentido haber hecho los bloques. Si no hay diferencia entre los bloques, ¿sí? Nada, perdí grados de libertad y perdí precisión en la prueba y no había ningún efecto bloque. O sea, no había efecto del sitio de los rodales, por ejemplo, en el ejercicio de recién. Entonces, esto sigue siendo una tabla igual de ANOVA, se hace igual que como la tabla anterior, ¿sí? Solamente que hay que agregar un cálculo más, ¿sí? Ese cálculo está dado en esta fila, digamos. Esto es bloque. Entonces tengo que hacer los grados de libertad son fáciles, son bloques menos 1. Y después, conceptualmente, acá no está la fórmula, digamos, de cálculo, acá está la fórmula conceptual. Nada, tengo que hacer la suma de cuadrado de los bloques, como la diferencia de las medias de los bloques. Uy, no lo puedo agrandar mucho más. Respecto de la gran media, ¿ok? ¿Está? No tiene mucho misterio. En la fórmula de cálculo tampoco. Dicho esto, vamos a pasar directamente a un ejercicio. O sea, ¿cómo interpretamos todo esto? Es análogo a lo que veníamos haciendo. Repito, el F, ¿sí? El F de los tratamientos es análogo a lo de antes. La hipótesis nula es análoga. No se plantean hipótesis sobre los parámetros de una variable que es, no es aleatoria, como el bloque. Por lo tanto, no hay una hipótesis nula de los bloques. Simplemente, ¿puedo analizar este F? Sí, lo analizo para ver si el bloque estuvo bien hecho. Punto. No puedo concluir más allá que eso. El que vale es y me sustenta la hipótesis nula de los mu. Mu sub 1, mu sub 2, etc. Y de los bloques solamente me dice si los bloques son iguales, bloqueaste el cohete. Nada más. O sea, no estuvo bien bloquear porque no había efecto bloque. Bien, dicho esto, ¿cómo sigue la prueba? Igual que antes. Nada más que al meter los bloques pierdo data. Y al perder datos, ¿qué me pasa? Pierdo precisión. Entonces no es bloquear porque sí, siempre. Pues si no, uno siempre haría bloques y chau. Pero cuando uno hace bloques tiene que ser consciente que está perdiendo precisión. El modelo se llama DBSA, que es diseño en bloques completos aleatorizado. ¿Qué quiere decir? Que en cada bloque están todos los tratamientos. ¿Tá? Podrían no estar, sí, podrían perderse, a veces pasa que se pierden y tendríamos un modelo que no es completo, que tiene otras características que no vamos a ver. ¿Tá? Nada, vamos a pasar al ejercicio que está propuesto en la guía. Hacemos un ejercicio sobre los bloques, vamos a ver la tabla ahora de análisis de varianza,
para el cálculo, vamos a ver que no es muy distinto a lo que veníamos haciendo. Lore, ¿lo presentás vos o querés que lo suba yo acá? La tabla... Ahí lo pongo. Dale. Y hacemos un ejercicio que es la mejor manera de conceptualizar todo esto, toda esta teoría, y demás. Así que le cedo ahí a... Ahí está, Ahí está el ejercicio. Ahí ahí estamos. lo están mirando. Sí, el 4.7 es el siguiente. Incorpora el bloque. Así que lo que tienen ahí son variedades, se realiza un ensayo comparativo de 5 variedades de pino, está mal, moderno, sí hay 5 A, B, C y D, con diferentes índices de sitio. Como se considera que las características de la zona no son las mismas del diseño, se debe contemplar este factor zona dentro del modelo y se decidió usar un diseño en bloque completamente aleatorizado. Los datos aquí analizados son alturas promedio de los árboles de cada una de 15 parcelas involucradas en la experiencia. Entonces tienen en las filas las variedades y en las columnas los bloques. Entonces, ahora la tabla de análisis de la varianza lo que va a tener es una fila más. Es esto. Es similar a la anterior con los tratamientos, que serían A, B, C y D, los bloques, que son los 3 bloques, el error y el total. Así que yo lo que de vuelta no quiero es perderme en las cuentas, así que ahí las tienen a las cuentas. Fíjense, están los valores y tienen las sumas. En este caso vamos a tener que sumar en las filas y sumar en las columnas. Entonces tienen las sumas al cuadrado de cada total y tienen cada valor al cuadrado y ese valor sumado. ¿Entienden esta tablita? ¿Están ahí? ¿Puedo repetirlo, Lore, por favor? Sí, te puedo repetir. Sí, conceptualmente antes sumaban las filas nada más, ahora van a tener que sumar las columnas también para hacer Claro. la fila esa de la tabla que me está faltando. Esperen que voy a sacar el cosito. En el ejercicio anterior, nosotros lo único que hacíamos, digamos, solo teníamos estamos pensando como que tenemos un tratamiento más, que en este caso es el bloque. Pero lo que decía Alberto recién es que en el bloque nosotros no vamos a comparar las medias. Lo que vamos a buscar, determinar, es si estuvo bien bloquear o no. Pero para los cálculos lo tomamos como si fuera un factor más, digamos, de variación, se llama factor de variación. Entonces, además del tratamiento, que en este caso serían las variedades, tenemos los bloques. Entonces vamos a tener las sumatorias de las filas, supongo que las que tomamos, estos serían nuestro tratamiento, ¿no? Tratamiento y estos bloques. Entonces vamos a tener las sumatorias de los tratamientos, A, B, C o D, ¿sí? Que son estas, que serían los I punto, de nuevo. En verde están los I punto al cuadrado. ¿Y estos cómo se llaman entonces? ¿Se acuerdan del práctico 1? I punto J. Sí, muy bien. Son los I.J. I.J y los I.J al cuadrado. Estos y estos, ¿sí? Estos son cada uno de los valores IJ al cuadrado y esta es la sumatoria de todos ellos, de todos los IJ al cuadrado. ¿Bien? Ahí, en todo caso, vamos volviendo a esta diapo. Porque entonces hagamos lo siguiente, que es esto. La tabla de ANOVA.
Entonces, grados de libertad para lo que nosotros llamamos tratamiento, que serían estas 5 variedades. ¿Cuántos serían los grados de libertad? Dije 5 variedades, ¿no? Son 4. Sí, son 4. Son 4. Ok. Entonces, los grados de libertad son... No. 3. Son 4 menos 1. En este caso, K es 4. ¿Sí? Entonces, los grados de libertad para tratamiento son 3. ¿Sí? 4 menos 1. Ahora, lo que nosotros llamábamos N, que eran las repeticiones, ¿sí? Cuando no bloqueábamos, en este caso el N va a definir la cantidad de bloques que tenemos, que serían ¿cuánto? 4 bloques. 3. 3 tiene. Ah, sí, 3 bloques. 3. Ese como el B1, las zonas, el B1, B2 y B3. 3 bloques. ¿Sí? 3 bloques. Entonces, los grados de libertad para bloques son 2. 2. Bien. El total, que es el más fácil de sacar, es n por k menos 1. Son 11. 11. Y el del error sale por diferencia. Es 11 menos 2 menos 3. 6. Bien. 6. Ok. Tenemos entonces las sumas de cuadrados. Esperen que les voy a ir anotando acá, a ver si veo. Espérenme un segundito que hago una cosa. Para llegar a ver. Bien. Sumas de cuadrados. Les voy trayendo los resultados que tengo de la tabla anterior para no ir del otro lado a este. Tenemos las sumatorias de las filas al cuadrado dividido n. ¿Sí? Las sumatorias de las filas daban 673,75 dividido n, que es 3, menos el factor de corrección, que se los voy a anotar acá, factor de corrección da 214. Después ustedes revisan todas las cuentas, ¿sí? Así no perdemos tiempo. 214,2 da el factor de corrección. Menos 214,2. ¿Cuánto da entonces la suma de cuadrados de tratamiento o de variedad? 10,38. Bien. 10,3. Ahora, la suma de cuadrado de bloque sería análoga, pero en vez de buscar entonces los cuadrados de los totales de las filas, buscamos los cuadrados de los totales de las columnas. Eso da 878 dividido K, que es 4, menos el factor de corrección, que es 214,2. 214,2. Esto da 5,3. 5,3. Ahora, vamos al total. La del total era todo, cada valor elevado al cuadrado, todos sumados, da 230. Menos factor de corrección igual 15,8. 15,8 les da. Sí. Ok, creo.
Entonces tenemos 15,8, 5,3 y 10,3. ¿Cómo sacamos el del error? Es 15,8 menos 10,3 menos 5,3. 0,2. Bien. Ahora, cuadrados medios, igual que antes. El cuadrado medio de tratamiento es la suma de cuadrado de tratamiento dividido su grado de libertad, o sea que es 10,3 dividido 3. Bien, yo lo voy a dejar anotado acá para que, por si alguien va como más atrás. 10,3 dividido 3 igual 3,43. Ok. El del bloque, 5,3 dividido 2, ¿sí? ¿Cuánto, Tami? 2,6. 2,5. Y el del error es, bueno, yo tengo anotado 0,39, pero dejemos lo que les está dando a ustedes, 0,2 dividido 6. ¿Cuánto da? Uy, no escuché nada. 0,03. Bueno. Acá con los decimales nos podemos estar llegando a cualquier lado, pero no importa, sí. Sigamos así y vemos que si da todo muy raro. Entonces, el estadístico de prueba F, ¿cómo lo armamos? Lo armamos con el cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error y el cuadrado medio del bloque sobre el cuadrado medio del error. Es entonces 3,43 dividido 0,03 y 2,65 dividido 0,03. ¿Cuántos dan esos? ¿3,43 dividido 0,07 da ese? 0,03, ah. Sí, a mí también me da 114. A mí también. Ok. Sí, al que le dudo es al 0,03, pero no importa. Después, con tranquilidad, revisen ustedes los datos. Igual es un número enorme, así que seguro va a dar significativo. ¿Y el del bloque cuánto da? Ok. Bien. Los ejes esos, ya viéndolos, son enormes, así que seguro nos van a dar significativos, que es lo que dije recién. ¿Cuáles son los valores críticos? Tenemos que buscar para tratamiento con 3 y 6 grados de libertad, que son los del tratamiento y los del error, y para el bloque con 2 y 6 grados de libertad. En tabla.
que sería horizontal 4 y la vertical 3. No sé qué tabla estás mirando de F. La de... Ah, no, pará. Estaba con la de... Hay una compu que está volando, ¿no? ¿Es la compu? Sí, es la mía, fue arriba. Tiene el ventilador a full. Yo que estoy usando las tablas, Lore, Sí. me da 28,71, pero en la de 0,99. Ah, no, pero buscá la del 0,95 por lo menos. Aunque no tengas la del 0,975, buscá la... 9,12. ¿Cuánto? 9,12. 9,12. 9,12. Ahí lo hago por la aplicación igual. Bueno, pero por la aplicación, porque esto es una prueba bilateral, deberías buscar 0,975. Los grados de libertad son 6 y K 4. 3 y 6, 3 y 6. sí. Son, primero, Sofi, para buscar el F crítico para tratamiento buscas con 3 y con 6. Y para el bloque buscas con 2 y con 6. 4,34. La primera, Sí. bueno, quedémonos con este 4,34. Y no importa igual, porque fíjense, estamos hablando de miren la magnitud. Un F crítico que o es 9 o es 4, depende de la probabilidad con que lo buscaron, pero el estadístico de prueba F, el observado, calculado, como lo queramos llamar, da 114. O sea que ¿qué decimos de eso? Igual que el otro, 88,3. ¿Cuánto es el F de tabla? Yo por acá tengo como un 5,14, ¿sí? Cualquiera de esos dos, ¿qué nos está diciendo con respecto a las hipótesis que se plantean al inicio? Rechazás la nula. Rechazamos la nula en los dos casos, o sea, que estoy rechazando que todas las medias de tratamiento de variedades son iguales, o sea que por lo menos una media es distinta. Y también estoy rechazando que los bloques son iguales, o sea que por lo menos hay algún bloque que es distinto. ¿Sí? En el caso de los bloques, nos quedamos con esa conclusión. Lo que les decía Alberto recién, nosotros, o sea, la idea no es ir a ver cuál bloque es más grande que el otro, sino tiene que ver con que, porque cuando bloqueo pierdo grados de libertad, pierdo precisión en la prueba o estoy perdiendo algo, yo lo que quiero saber es si bloqueé, digamos, haber bloqueado estuvo bien o no. En este caso, como los bloques dieron significativamente diferentes, lo que me está diciendo es que estuvo bien haber bloqueado con estos datos. Y con respecto a las variedades, lo que sí tengo que hacer es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ver cuáles medias son distintas, o por lo menos hay una distinta. Entonces tenemos que volver a hacer esto, volver a calcular Takei. Pero ¿tienen ahora la tabla de Takei más cerca? Como para buscar. Tenemos grados de libertad de cuadrado medio del error son 6 y tratamientos K son 4, ¿sí? Hay que buscar entonces en la tabla de Takei, en la tabla Q, con 0,05, 6 y 4. 4,90. Pero igual no sé si la estoy entendiendo bien la tabla. No sé si
Sí, está bien el 490, según lo que yo tengo acá, ¿eh? Ojo, bien. A ver, ¿alguien más? Entonces acá tenemos 490 por raíz cuadrada. El grado medio del error nos había dado 0,03. 0,03 y n dijimos que era 3. Mientras yo les voy copiando, 77 es 0. Eso me dio 0,49. Pará, 0,49 no me da otra cosa. Ah, no, está bien. Porque a mí ese 0,03, yo lo tengo como que es 0,07. Después lo chequeamos. Sí, con este valor que tienen ustedes, entonces, ¿cuánto me dijiste, Sofi? 0,49. 0,49, ok. Ese sería el valor de delta de Takei, ¿sí? Entonces, acá les voy a anotar cuántos son los valores de media. 4,07 es la de A. 5,03 es la de D. Y 5,03 también es la de B. Entonces tenemos que buscar D, B, A y C. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Hasta ahí todos van siguiendo? ¿O se perdieron? A mí se me desconectó, pero está bien. Bien, entonces la diferencia entre B y C, 2,26. Entre B y A, 0,96. Entre C y D, 2,26. 0,96. Ahí la de B y C es 5,03 menos 2,77. La de B y... No importa. Copié mal, está bien. ¿Sí? Me confundí yo. Sí. Ah, ok. Bueno, y la de C y de A es 1,3. Bien, ahora, ahí están las medias, las diferencias de medias. El delta calculado es 0,49. Ah, y me faltó esta, 0, porque D con B, al ser las medias iguales, la diferencia es 0, ¿no? O sea, el 5,03 menos 5,03. Entonces, ¿qué le pasa a todas las diferencias? ¿Son mayores o menores que el delta calculado? El delta Takei. Mayores. Son mayores. Por lo tanto, entre cada media, o sea, las diferencias de las medias son significativamente diferentes. ¿Sí? Hay diferencias significativas entre las medias. De todas las que el valor de diferencia de medias supera el valor de delta, salvo D con B, que es no significativo. Bueno, están escuchando de fondo una niña de 5 años. Entonces,
AC, B, D, A y C, que si tomamos esa manera si que vamos a simbolizarlo o poner el resultado de alguna manera, la media de B con la de D no tiene diferencias. Hacemos una rayita. La de A tiene diferencias con todo. Tiene diferencias con C, tiene diferencias con D y tiene diferencias con C y con D. Entonces, y con B. ¿Sí? Y la de C también tiene diferencias con todos. Difiere de B, difiere de A y difiere de B. Perdón, de B, de A y de D. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí o ahí ya se complicó? A mí se me cortó, Lori, no escuché lo que dijiste. Ahí lo que, no sé si entienden los de las rayitas. Lo de las rayitas significa que tienen diferencias o no tienen diferencias. Y si a eso yo le agregara las letras, acá lo que tendría es esto. Tendría A, B y C, que significa que quienes comparten letras no tienen diferencias significativas entre sí. Se pueden poner asteriscos también. Sí, en general también lo que conviene, que queda bonito es cuando lo presentás en el cuadro, es ahí está al revés, por eso cuesta entenderlo. Las medias más altas generalmente se ponen a la derecha. Okay. O en el cuadrito en la gráfica queda bueno porque se ven más altas. Sí. Para tomar una decisión de decir, bueno, ¿cuál es el mejor concretamente, no? O cuáles son los mejores. Pero nada, está bueno igual. Sí, esto lo voy a decir. Ahí se entendió. Ahí lo voy a escribir. Hago Ahí B y D serían los mejores, siempre los valores más altos van a ser los mejores. Y depende cuál sea el problema, claro. No sé. Acá tenemos, supónganse, que B y D son iguales. A es 4, algo y C es 2,77. Entonces acá tengo A, B y C. Ay, no sé por qué no se da ese. Ese cuadradito ahí. Bueno, ¿siguieron hasta ahí, Mazo? Sí, bastante. Sí, tratando de entender esto, sí. Que ayer también se me complicó y Ya cómo hacer el final, digamos, esto con las medias y eso. claro, ya cómo visualizar Claro, los números y ya claro, fíjense, desfilarlo. acá yo tenía, volvamos a ver qué son las variables, ¿no? Era la altura. Eso es importante, no perder, que los números no nos tapen el Claro. problema, ¿no? O sea, Vale. en los ejercicios no termina con esto, las diferencias significativas y no digo nada. El ejercicio termina diciendo qué significa que las medias sean distintas y cuáles son mejores y qué significa eso, ¿no? Así como los bloques también puedo decir, y estuvo bien bloquear, ¿no? Agregarlo eso. Claro, en este caso entonces nosotros tenemos, considera que fue adecuado incluir el factor zona como una fuente de variación en el modelo, que en este caso la zona era el bloque, sí, porque dio significativa, o sea, los bloques dieron diferentes, con lo cual yo puedo decir que estuvo bien haber bloqueado porque tengo ahí alguna diferencia intrínseca que no estaba midiendo de alguna manera, pero que evidentemente está en los datos. O sea que estuvo bien bloquear, sí. Y después dice, que proponga la variedad o variedades que presentan
mayor medida en altura. Entonces, ¿quiénes presentan mayor medida en altura? B y D. Ya que entre ellas dos, además de que el valor puntual de la media, digamos, dio lo mismo, no hay diferencias significativas entre ellas. O sea que respondo que las variedades B y D fueron las que las de mejor rendimiento. Siempre sigo hablando de rendimiento. Las que más crecieron. Bueno, pueden hacer un intervalo, creo que el ejercicio anterior, este no sé, pero tenía el intervalo de confianza y no sé si lo hicieron. Para... Sí, no creo Es- porque fue un recreo. En Ah. este también, a un intervalo, también pide un intervalo de confianza para practicar eso. Sí, que hagan eso y ya con eso, no sé, creo medio lo tenemos medio. Resistieron. Hoy perdimos uno solo, me parece. Sí. Ah, sí, Nicolás ya se fue. Sí, el asunto es que puedan revisar o volver a hacer todos los cálculos ustedes y ahí quizás se van a dar cuenta de cómo es la interpretación final. Los libros no muerden, me decían a mí cuando era chico. Ustedes tienen un libro en la bibliografía que es Di Rienzo, y Di Rienzo tiene en cada capítulo una ejercitación bastante intensa y muy entretenida, ¿sí? De cada tema, ¿sí? Y además, la mitad de los ejercicios están resueltos, o sea, los pueden chequear si los están haciendo bien, ¿está? Entonces, este tema lo buscan como análisis de la varianza de un solo factor, lo buscan en el libro si quieren practicar, para tomar otros ejercicios, para seguir practicando, o rehacen el mismo sin mirar lo que hicieron ahora, lo vuelven a rehacer. ¿Sí? Cualquiera de las dos que quieran formas para estudiar o practicar les va a venir bien. El libro de Di Rienzo está en PDF en la Petco. Lo pueden descargar de ahí y buscar lo que les digo. ¿Cómo se llama el título del libro, profe? Estadística para ciencias agropecuarias. Eso. En realidad hay montones de libros de estadística. Nosotros lo usamos de cabecera, digamos, es simple, está relacionado de alguna manera con el agro, con cuestiones que nosotros usamos. Pues. Después hay de economía o de medicina, hay montones de libros de estadística, pero son temas que nosotros en general, ciencias que no manejamos, ¿no? Y fíjense que, nada, ahí están viendo la puesto. Sí. Bueno, fíjense que en el curso, lo primero que tienen es en el general está el libro. Lo primero está el libro. Después está ese apunte teórico que es hecho, digamos, un apunte de lo que sale de la teoría nuestro como un resumen. Pero en realidad lo mejor siempre es decir, si tienen alguna duda, vayan al libro, porque el apunte puede llegar a tener errores, por más de que viene siendo usado hace tiempo. El libro dudo que tenga errores, y que es más, creo que no tiene errores de hecho. Entonces, cualquier cosa siempre recurran al libro. Y yo lo que les subí, además de habérselo pasado por WhatsApp recién, les subí los tutoriales estos que les pasé por el grupo, que son para hacer inferencia para un parámetro, para dos parámetros y lo que digo recién de arroba.
Bueno, toda la info va decanta cuando hacen los ejercicios en realidad y se encuentran con los problemas. Sí, yo les sugeriría que estos ejercicios que hicimos de análisis de la varianza los vuelvan a hacer, mínimamente. Son los del práctico, sí. Sí, yo los voy a volver a hacer, porque por más que haya entendido ahora en el momento, Sí. si no hago otro ejercicio no es lo mismo que nada. Sí, pues ya tienen los números, ya saben cómo más o menos qué errores pueden cometer, dónde se pueden equivocar, dónde no, así que nada, los pueden hacer. Después si tienen ganas de hacer algunos más, tienen el libro que hay varios. Creo que los impares están con las respuestas al final del libro. Sí, puede ser. No, y bueno, estando, digamos, ahora esta situación de pandemia nos llevó a que todos por lo menos estén con una computadora, así que usen las herramientas que tengan a mano que les resulten cómodas. Por ejemplo, fíjense que yo las tablitas las armé con Excel para armar las sumatorias y todo eso, porque a mí me resulta fácil así, pero digamos, o sea, eso lo pueden usar ustedes a comodidad de ustedes. O sea que podemos usar hacer tablas de Excel para resolver esos ejercicios. Sí, sí. Si te queda cómodo, lo que Excel no se va, o sea, tenés que saber meter las fórmulas y ver qué es lo que necesitas calcular, pero Bueno, genial. Sí, hacemos pues. Y ahí te adjuntamos el PDF al mail. En vez de sacarle foto y escanearte todo, te mandamos el Excel. Uh-huh. si lo hicieron así en Excel, sí. O sea, me parece que por ahí les va si les queda cómodo, si no hacer un mix, como a ustedes les quede cómodo, les mandan fotos, PDF, lo que sea. Pero digo, para hacer las cuentas, como son tantas cuentas, para hacer las tablas de ANOVA son bastantes las cuentas. Quizás ahí el Excel resulta más sencillo. Y más preciso. Y sí. Sí, Bueno, a ver. Decimales, eso es cierto, con los decimales uno por ahí se va a cualquier lado. Análisis de varianza, o sea, Excel lo hace, pero tienen que saber hacerlo, no es fácil. Les hace la tabla de análisis de varianza. No sé si todos o si necesitan un módulo estadístico, no sé si vienen de base, porque ya me parece que en los últimos me parece que venía incorporado el módulo estadístico, venía en el Excel de base. Yo hace tanto que no lo uso para hacer algo de estadística que no sé, pero capaz que sí, ya está. Sí, les hace la tabla directamente, pero bueno, si no la saben interpretar estamos en la misma situación, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo estamos? ¿Todos más o menos pudieron conceptualizar los ejercicios? ¿Alguien se quedó con alguna duda grande, algo que no se entienda? Yo con la duda que me quedé en la tabla F, ¿viste? Sí. Porque aparece, por ejemplo, en la fila N1 y N2, ¿viste? Aparece N1 y N2. Sí. Para saber con cuál entraba con el grado de libertad del error y con cuál del tratamiento. Los grados de libertad de las tablas de F son fáciles porque es los grados de libertad del numerador y del denominador. ¿Está? ¿Sí? Entonces es fácil. En el caso del análisis de la varianza, ¿sí? Siempre va lo que los grados de libertad que tenés en la tabla de ANOVA. O sea, el error generalmente es más grande en los grados de libertad que el de tratamientos, ¿no es cierto? Generalmente, puede cambiar, ¿no? Pero bueno, no te puedes equivocar porque son esos. O sea, los grados de libertad del numerador, vos tenés que tener conceptualizado. El F calculado es el cuadrado medio de los tratamientos dividido el cuadrado medio del error. ¿Tá? Y el F crítico sale de los mismos grados de libertad de cada uno de esos dos. O sea,
son los grados de libertad de el cuadrado medio de los tratamientos dividido los grados de libertad de el error. ¿Y cómo lo busco en tabla? Entras con los mismos números de los grados de libertad que tenés en la tabla del análisis de varianza. Es casi imposible equivocarte ahí. Sí, ahí entendí, profe. Ya, ojo, no los descuentes dos veces, es un error común. ¿Tá? Pues dicen, n-1, y no, n-1 ya estaba hecho cuando hiciste los grados de libertad, no le vuelvas a sacar otro grado de libertad, ¿no es cierto? O sea, vos decís los tratamientos de K-1, ¿sí? Cuando pusiste los grados de libertad, cuando entras a la tabla no le vuelvas a sacar otro 1. No, sí, entiendo. Los errores que cometen en general son de ese tipo, de confundir sumatorias con el cuadrado adentro, el cuadrado afuera, eso es muy común, ¿sí? Y a veces este tipo de pequeñas cositas que falta de práctica, entonces por ahí hacen dos veces n-1, cosas por el estilo, ¿no? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Gracias. Siempre la tabla F es la misma que venimos usando desde que comparamos las varianzas en el de la hipótesis, ¿no? Es la misma F. La que está medio confusa y mal es la de Q, que es la primera de Q que le subí. Esa está al revés, no sé por qué. O sea, yo también la interpreté como Sofía y nada, me daba una cosa que estaba mal, pero bueno. Después le subí otra que está más clara porque ponen N y K, entonces uno no se confunde con el N y el M. Pero sí, lamentablemente en estadística las nomenclaturas no están uniformadas, entonces hay muchas interpretaciones, o sea, muchas simbologías de las mismas cosas que son diferentes y que llevan a confusión. Lamentablemente eso es así. Hay cosas que sí están estipuladas y hay otras que no están tan estipuladas. Entonces, muchas veces se confunden. Esto N, M, K, o sea, es como en matemática la ecuación de la recta, ¿cuántas acepciones tiene? Y siempre es la misma ecuación, pero algunos llaman y es igual a más b por x, y es igual a, a beta 0 más beta 1 por x, y es igual a x por x más b. Entonces algunos lo usan al revés y ahí se arma una galleta terrible. Y siempre estamos hablando de la misma recta, pero bueno, lamentablemente hay simbologías diferentes para lo mismo. Bueno, Lore, ¿algo más? No, yo creo que deberían ponerse a avanzar o a volver a hacer los ejercicios y ahí ver qué dudas tienen y consultar. Ok, corto la grabación y dejo prendido entonces. O sea que vamos un rato. Bueno. Listo.